primero. Entonces dice la Biblia que un día vino Caín y trajo a Dios las ofrendas del fruto de la tierra, pero que también vino Abel y también trajo su ofrenda. Pero aquí lo que me llena de mucha atención es que Abel no trae cualquier ofrenda. Dice la Biblia que trae de los primogénitos y que trae además de los primeros la grosura. Es que Abel no le dio a Dios lo que no le hacía, lo que no le valía. Abel le dio a Dios lo más hermoso, lo mejor. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y que aún después de muerto Dios todavía da testimonio de la fe de este hombre. Hay poder de Dios en esta hora, porque el Señor es maravilloso. Pero dice que Caín trajo cualquier ofrenda. Lo que Caín hizo fue un acto puro, simple, un acto de religiosidad, un acto solamente de cumplir. Es que hay que ofrendar, es que hay que diezmar y le voy a dar esto al Señor. Pero no es solamente cumplir con lo que dice la Biblia, sino que el Señor mira lo que hay en el corazón del hombre. Sabemos que Dios no quiere lo que hay en el bolsillo, pero sí queremos que nosotros le demos lo mejor que hay en nuestro corazón. Ay, poder de Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay que entender también que la ofrenda, como les decía en un principio, dice que se diezma de lo que ingresa bruto a nosotros. Ahora, ¿qué es un ingreso bruto? Como les decía los de mi clase, un ingreso bruto, por ejemplo, yo tengo un trabajo y yo gano $400, un ejemplo. Entonces, eso que me ingresa, esos $400 es mi ingreso bruto. Y dice la palabra que se diezma de todo el ingreso bruto, no del ingreso neto. ¿Qué es el ingreso neto? El sueldo fijo que tengo menos lo que he pagado. Un ejemplo, tengo $400 y pago las deudas, todo, me quedan en sí 100. Ese ingreso neto. No voy a sacar el 10% de los 100, tengo que sacar el 10% de los 400 y traer los $40 a Dios. A Dios no se le da cualquier cosa, mis hermanos. Acuérdese usted muy bien que si usted tiene un trabajo, que si usted está siendo bendecido por Dios, no es porque usted en sus fuerzas lo pudo lograr. El hombre no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Dice la Biblia que Abel alcanzó testimonio que era justo. Y Dios es un Dios de justicia. A Dios hay que darle lo justo. No es que yo tomo mi sueldo y pago lo que tengo que pagar, y si me alcanza para el tiempo, entonces le doy a Dios. Y si no me alcanza, pues Señor, espérate. ¿Por qué? Porque si aún cuando nosotros tenemos algo en un banco, un préstamo, hay intereses que pagar, ¿verdad? ¿Y por qué el banco no espera ahí? Al banco sí le tenemos ahí el interés que tiene que... ¿Por qué? Porque nos aumenta el dinero, nos aumenta el interés, hay que pagar más. Entonces, ¿por qué al banco no lo hacemos esperar?
sabemos que esta obra sí lo necesita. Y si nosotros no le damos a Dios, dígame usted, ¿cómo vamos a salir de todo lo que queremos salir? ¿Cómo se paga la energía? ¿Cómo se pagan todos los servicios básicos? Es necesario que el pueblo le dé a Dios lo que tiene que darle. No una ofrenda así, sin amor, porque la Biblia dice que Él ama al dador alegre, que nadie le dé a Dios ni por necesidad, ni simplemente por cumplimiento, sino hay que darle a Dios con amor, con alegría y con fe. Mire, yo le voy a decir una cosa. Esta palabra, Dios me lo confirmó esta mañana. Yo decía, Dios, yo no quiero hablar de eso porque es un tema difícil y al pueblo no le gusta. Pero aquí no estamos para escuchar lo que nos guste, sino para escuchar lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y cuando yo me levantaba en la mañana para irme a mi trabajo, me llegó un audio a mi celular. Y al escuchar el audio mientras me vestía, hablaba sobre esto. Y yo le decía a Dios, tú me estás confirmando este mensaje. Yo que no quería hablar de esto, pero tú me estás confirmando. Y le voy a contar para que usted se dé cuenta lo que Dios, cuando usted le pide algo, es porque Él le va a dar algo mejor. Mire, en este audio estaba un predicador y decía que él estaba en una tarima delante de mucha gente predicando. Y que llegó una mujer y le dijo, pastor, Dios me pidió todo lo que yo tenía, el dinero que yo tenía, lo poco que ella tenía, Dios ya se lo había pedido. Ese dinero era ¿para qué? Para alimentar a sus hijos. Ese dinero era para dar a la casa lo que necesitaba, pero Dios se lo pidió. Y esta mujer no rehusó darle dinero. Pero lo que me impactó, como siempre me gusta esta palabra, me impactó de este audio, es que además de ese dinero poco que ella tenía, Dios le pidió a esta mujer la casa. Y la casa de ella era una casa de arena, era una casa pobre, humilde. Y ella va con el pastor y le dice, pastor, Dios me pidió mi casa y yo estoy durmiendo con mis hijos debajo de un puente. Y el pastor le decía, pero ¿por qué tú haces esto? Y esta mujer le respondió algo y le dijo, pastor, no cuestione mi fe. Y entonces dice el audio que estaban ahí, de repente llega un hombre muy así contento, un hombre multimillonario, un hombre pero que tenía muchísimo dinero, y dice que venía contento porque había escuchado audible por primera vez la voz de Dios. Y dice que este hombre, cuando escuchó la voz de Dios, él tenía un demonio que le hincaba con sus uñas en los hombros, y que cuando Dios le habló, este demonio se fue y venía contento hacia el altar. Y dice que lo que Dios le dijo fue esto: dale a esa mujer esa casa que está valorada en miles de millones de dólares, y era incluso la más barata que él tenía, porque tenía propiedades muy caras. Y Dios le dijo, y además de eso, quiero que le des $1,000 mensuales hasta que su hijo cumpla la mayoría de edad. Y aunque usted diga, pero esa casa era de arena, era pobre, era humilde, pero esa casa era lo único que tenía esta mujer, y eso único para ella valía mucho, aunque para el resto no valiera, y se lo dio a su Dios. Usted también, mi hermano, tiene que darle a Dios lo que Él quiere que usted le dé. Si le pide algo, es difícil desprenderse de las cosas que tenemos, porque imagínense dormir en un puente con los niños, no es fácil, pero cuando le obedecemos a Dios, tenemos recompensa. Hay otra cosa que no le gusta al diablo, se lo voy a decir. Además del diezmo y la ofrenda, hay algo más que nosotros nos olvidamos de darle a Dios, y son las primicias. Y eso podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 23, 19. Y dice así la palabra del Señor. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Esto no es un invento de ahora del siglo XXI, de que ahora
le paguen las 2 quincenas y esos $500 los trae todos al arca. Y eso es lo que al diablo no le agrada. Porque imagínese usted, con tanta necesidad en este tiempo, con la economía tan crítica que nos manejamos, darle todo el primer sueldo a Dios no es fácil. No es fácil, porque usted trabaja porque usted necesita y sabemos que eso es así. Pero no se olvide que donde usted recibe bendición también necesita la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, todo ese dinero va a traerlo al alfolí. El primer mes lo trabaja para Dios. En otras palabras, todo, no que le doy tanto y esto para los pasajes, no, todo. Ahora, también me olvidaba de decirle, aparte del sueldo fijo que puedan tener, si por ejemplo tienen un cacholito como le llaman y les ingresa digamos $100, son electricistas, albañiles, saben hacer otras cosas y les ingresan esos $100, 400 más 100 son 500. El diezmo es el ingreso bruto. Si les ingresó esos $100, pues entonces ya no sacan el diezmo de los 400, sino de todos los 500. Si vino un familiar del extranjero y le dice, toma, te regalo $50, no, ahora el diezmo ya no es de los 500, es de los 550. Si usted va por la calle y te encuentra un billete de 20, ya no el diezmo es de 550, sino de 570. El diezmo es del ingreso bruto que entra a usted. ¿Me entendieron, mis hermanos? Y si me entendieron, entonces aplaudan al Rey de Reyes. Entonces, desde ahora en adelante, todo lo que nos ingrese, todo que nos regale, que nos encontremos, que una deuda de hace años que no nos pagaban y nos llegó en ese momento, pues también de esa deuda se saque el tiempo. A Dios no hay que medirse, hermano, hay que decir las cosas como son, no seamos fijados, porque Dios no se fija cuando usted no tiene para pagar y como quiera le provee para pagar. Entonces si Dios no se fija, usted tampoco se fije en darle a Dios. Y yo le voy a contar una cosa, a veces Dios permite que sean las personas inconversas que bendigan el ministerio. Le voy a decir por qué, para que usted tenga vergüenza de que el que no conoce de Cristo bendice a la casa del Señor, usted que conoce no lo hace. Y eso es para que usted se dé cuenta que con su diezmo o sin su diezmo la obra de Dios no se paraliza, o como quiera traer dinero para bendecir a su casa. Pero si nosotros podemos ayudar, además no es simplemente por ayudar, es porque está escrito que hay que hacerlo. Y yo les voy a contar un testimonio, y no es para jactarme ni gloriarme, y Dios lo sabe, sino para que usted se dé cuenta de las cosas que Dios hace para bendecir su ministerio. Por la misericordia de Dios, como el siervo dijo ayer, en una actividad de venta de salchicha, vino el trabajo que yo le había orado por meses a Dios. Yo me acuerdo, hermanos, cuánto a mí me costó esperar que Dios me bendiga con un trabajo. Y hay que especificarle a Dios el trabajo que queremos, porque muchas veces el diablo nos da un trabajo y ya no venimos a la iglesia porque ese trabajo nos roba el tiempo. Uno tiene que decirle al Señor, yo quiero un trabajo, yo quiero bendecir tu casa, pero quiero que tú me dejes un trabajo que a mí me dé tiempo para ti, un trabajo donde yo pueda ser canal de bendición, no solamente yo recibir bendición de esa empresa, sino que esa empresa, algo sucede en esa empresa y Dios bendiga donde uno está. Acordémonos que lo que nuestra planta de pies pise será bendito, lo que nuestras manos toquen será bendito. Y miren, llegó a mi casa la última persona que le vendí una tarjeta de salchicha, fue la última. Y él fue a mi casa a ver la salchicha y me dijo, Estefanía, ¿tú de qué quieres graduar? Y yo le dije, de esto de aquí. Y él me dice, yo quiero que tú me evalúes en los proyectos. Y yo le dije, no. Tanto le he hablado a Dios por un trabajo y cuando él me dijo, yo le dije, no. Es que yo no sé, siempre menospreciándome yo mismo. Pero tanto fue la insistencia de él que yo le dije, está bien, voy a ir. Pero yo no sabía en ese momento para qué Dios me llevaba en ese lugar. Pero Dios siempre tiene un propósito detrás de todo. Hay algo que yo les quiero que ustedes se pongan en su mente en esta noche. Lo que usted clama a Dios, lo que usted le ora a Dios, lo que usted le llora a Dios, Él no se olvida, mis hermanos. Parece que nunca va a llegar la bendición, pero tarde o temprano le toca la puerta. Yo
a mi mamá, ella vende sus dulcecitos y nosotros no habíamos diezmado de los dulcecitos. Entonces nos damos cuenta que no vendíamos casi. Pero antes de que sea la venta de salchicha, yo le dije, mamá, vamos a sacar el diezmo. Miren que yo cuántas veces no he conocido esta palabra y se me había olvidado de que había que diezmarle al Señor, aunque sea de eso pequeño. Y entonces sacábamos el diezmo. A veces vendíamos $6, porque son cosas de 5 o 10 centavos. $6 se vendían en una semana. Y hubo un día que $6 se vendieron en un solo día. Entonces yo estaba viendo la mano de Dios y yo dije, es que esto me estaba tratando de hacer. Entonces yo le conté este testimonio a mí, que ahora es mi jefe. Y entonces yo le dije, le hablé del diezmo y todo lo que el Señor me estaba bendiciendo. Y yo le digo, es verdad, ustedes no diezman. ¿Y sabe lo que me dijo él? Pero debería. Él es católico. Y un católico dijo, pero debería diezmar en la iglesia católica. ¿Cómo es posible que el impío en este asunto del diezmo tenga más abiertos los ojos que el pueblo de Dios? Es que muchas veces estamos más ciegos que Bartimeo. Denle la gloria a Dios. Pero esa venda que Satanás pone en los ojos de las personas es la que en esta noche se tiene que caer. De hoy en adelante, esas arcas no pueden estar vacías. De hoy en adelante, su nombre tiene que verse en los cielos, sus alfolís del cielo tienen que estar aumentando. Porque el día que el Señor nos llame a cuenta, pero Señor, yo no me perdía de un culto, yo ayunaba, yo vigilaba, yo predicaba, yo no cometía ningún pecado, yo no mentía, pero el Señor te dijo, te dirá, pero te olvidaste de algo, de darme lo que me corresponde. Y puede ser que usted no sea adúltero, que usted no fornique, que usted no mienta, que usted no haga nada de eso, pero si usted no le está dando a Dios, usted es un ladrón. Y los ladrones no entran. Entonces usted debe de recapacitar que si no le está dando a Dios, hay un problema. Por eso el Señor está abriendo los ojos, para que si no lo está haciendo, lo haga. Y el día que el Señor venga, el día que suene la trompeta, por esta pequeñez, que mucha gente le tira como pequeñez, pero está en la Biblia, usted y yo podemos perder el arrebatamiento por ser unos ladrones y no darle a Dios lo que Él nos dio primero. Entonces no vamos a seguir así. De hoy en adelante hay que hacer lo que está escrito. ¿Y saben por qué? Porque si nosotros le diéramos a Dios lo que es de Él, no habría tanta necesidad de estar haciendo tantas actividades, que no es malo. Y gloria a Dios por las hermanas que le dan el tiempo a la cocina y están ahí, se desvelan toda la noche para darle a una buena comida, para poder obtener una venta y así obtener un dinero. Pero fuera mejor aún que no solamente se hicieran eso, sino que aparte de eso ya haya una liquidez dentro de la iglesia, que es lo que necesita. Sabemos que aquí las cuentas son transparentes. En otros ministerios, porque el enemigo así se mete, pueden estar robando, pero nosotros, porque eso hagan otros, no nos vamos a igualar a ellos. Nosotros tenemos que siempre marcar diferencia en lo que el Señor nos ha enseñado en estos tiempos. Entonces, mis hermanos, tenemos que comenzar a diezmar, a ofrendar y a dar primicias. Si usted pierde su trabajo y Dios le da otro, ya viene otra primicia. No es que solamente la primera vez que trabaje en la vida yo le doy primicia, sino de cada trabajo nuevo que el Señor nos pueda estar dando. Y ahí se da, ¿verdad? Ahora, esto es un poquito largo, así que siéntese cómodo y téngame paciencia. No se me duerma, recíbala con gozo, porque el Señor de ahora en adelante no vamos a hacer los mismos miserables. Usted y yo vamos a darnos cuenta que cuando comencemos a darle al Señor, vamos a ver que donde quiera nos cae la bendición. Y no solamente ahora en la vida, ¿cómo le vamos a dar a la viuda? ¿Cómo le vamos a dar al huérfano si no tenemos cómo darle? La iglesia de Cristo es completa, no solamente nosotros, sino allá afuera. Afuera hay gente que no tiene que comer, afuera hay gente que no tiene dónde dormir. Si nosotros le diéramos a Dios en un tiempo postrero, yo no lo sé, solo Dios sabe, se pueden hacer fundaciones donde esta gente venga y
sediento, darle de vestido al desnudo. Ahora, el diezmo no solamente es dinero, entiéndase esto. El diezmo también es, por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente. Si a mí viene un familiar o quien sea que Dios le toque el corazón, me regala un saquillo de ropa, yo cojo la ropa no vieja, no la ropa que no me gusta, no la ropa que no me queda, sino la mejor ropa, y yo digo, mire pastor, yo no tengo dinero, yo no tengo un trabajo, pero a mí me bendicieron con esta ropa, aquí está. Y el pastor, con la sabiduría de Dios, va a saber qué hacer con esa ropa. Si se la vende, podemos coger y venir al arca, y si no, pues le damos de vestir al que tiene vestido. Así que a Dios. Porque cuando alguien alaba a Dios, una vez yo escuché un testimonio. A mí me encantan los testimonios porque nuestro espíritu se goza, a nosotros nos anima a que si el Señor lo hizo con esas personas, también puede hacerlo con nosotros. Y dice que una vez estaba en la iglesia y que el Satanás mandaba sus demonios, ¿verdad? Y que de repente entraba el demonio en la iglesia y el pueblo era gloria a Dios, y ese demonio no tenía pero ni patitas para dónde correr para afuera, y llegaba otro demonio y seguía, quería avanzar un poquito, y el otro loco evangélico, aleluya, y ese demonio tenía que salir corriendo para afuera, porque es que el diablo no soporta la alabanza. Porque recordemos que no estamos aquí por nosotros, sino porque Él nos escogió. Imagínese usted, tanta gente en este mundo, tanta gente inteligente, tanta gente preparada, pero a Dios no le importa eso. Dios puede usar al que tiene letra como al que no la tiene. Si usted no se ha dado cuenta, si usted no ha leído la Biblia, tiene que comenzar a leerla. Cuando usted tiene su sueldo, no es de coger esto. Usted tiene que sentarse desde su casa. Usted coge y se siente y comienza a hacer sus cuentas y decirle al Señor, aunque me quede apretado, esto es lo que te pertenece. No te voy a seguir robando, Señor. Tenemos que decirle, Señor, perdóname porque soy una egoísta, soy una fijada, y eso a ti, Señor, no te agrada. Entonces, de ahora en adelante nos ponemos sentados. Mire, para sacar el diezmo es como que usted lee la Biblia. Usted no va a venir a leer la Biblia así. Ya. Tiene que sentarse a meditar. Tiene que sentarse y tomarse el tiempo para entender lo que el Señor le está hablando por medio de la palabra. Así mismo es con el dinero. Y aunque es un tema con mucha controversia, es un tema que está en la Biblia. Y el dinero es necesario mientras vivamos en esta tierra. Porque si no tenemos dinero, no podemos comer, no podemos comprar, no podemos, ¿verdad? Hace falta para medicina, hace falta para todo el dinero. Ahora, no está mal que el Señor nos bendiga, no está mal que tengamos dinero, pero hay algo que el diablo también usa. Y es que cuando usted comienza a tener bendición de Dios, el diablo se mete y ya comienza a usted a darse fijando en lo que tiene. Y ahí también radica un problema muy grave. Porque, ¿cómo es que está escrito? Que no está mal tener dinero. Porque la raíz de los males no es el dinero, es el amor al dinero. Si usted ama más al dinero, es decir, que ama más las riquezas que a su Dios,
Dios. Y la Biblia dice que no puedes amar a Dios y a las riquezas. Por eso también dice la Biblia y también está escrito que nosotros debemos orarle al Señor que Él nos dé lo necesario. No más porque nos podemos alejar, ni tampoco menos porque podemos renegar. Es lo necesario. Así que cuando Dios lo bendiga, sea mucho o poco, gracias Señor, porque esa ha sido tu voluntad. Gloria a Dios. Todavía no termino, así que acomódese bien. Está mucho esto, está muy extenso. Yo estoy sacando resumen, así que téngame paciencia. Y con cada cosa que el Señor le hable, usted gócese y usted, de ahora en adelante, esta palabra tiene que ocasionar un cambio. Tiene que haber un fruto. No es posible que usted escuche esta palabra y nos demos cuenta que seguimos faltos de dinero en las arcas. No puede eso suceder, porque el Señor ya nos está hablando, nos está enseñando. Y dice la palabra de Dios que esta palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para redarguir. Entonces la palabra de Dios nos enseña y nos corrige lo que estamos haciendo mal. Si no le estamos dando, hay un error, pero la luz de la palabra nos está corrigiendo. Entonces si nos está corrigiendo, tenemos que hacer ahora lo contrario que estábamos haciendo antes, ¿verdad? Entonces así lo vamos a hacer ahora, de ahora en adelante. Volvámonos al libro de Malaquías capítulo 3. Hay bendiciones y maldiciones atadas al no ofrendar y diezmar. Mire usted, tenga ahí abierto en esa cita. Dice que al no diezmar y ofrendar, uno se aparta de los estatutos de Dios y entra en desobediencia y se aparta de la palabra de fe que fue dada. El que no diezma y ofrenda se convierte en ladrón, como ya les dije. Se le roba a Dios y se acarrean maldiciones. Se cierra la ventana de los cielos, se abre puertas al devorador, se le da la legalidad al diablo de entrar en nuestras vidas, de trocar nuestras posiciones y nuestras finanzas. Salud, y escuche bien, hay muerte espiritual y hasta física, y se desencadenan maldiciones generacionales. ¡Wow! Tanta maldición, tanta cosa por el diezmo, sí. Para Dios es muy importante, y lo podemos darnos cuenta aquí. Cuando usted no diezma, no ofrenda y no le da primicias a Dios, usted le está abriendo la puerta al devorador. Y el devorador no entra y dice, bueno, te voy a coger esto de aquí nomás y te voy a dejarlo de acá, y voy a ser bueno contigo. No, el devorador le coge y le roba todo. Y usted después se da cuenta que tiene la soga en el cuello. Mucha gente se suicida por no tener con qué pagar. Miren lo que el diablo hace, miren lo que aún las personas cristianas han pasado por esto, por un suicidio, porque nosotros comenzamos a despreocuparnos de dar a Dios lo necesario, lo que es justo, porque Él así lo dice en su palabra, y Él es Dios de toda justicia, y hay que dar a Dios como Él nos da a nosotros. Entonces aquí hemos leído en el libro de Malaquías, ¿verdad?, que dice que robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Voy a tomar agüita, ¿ya? Mientras adore al Señor. No solamente se queda en eso. A mí me temblarían las piernas escuchar que Dios me diga maldita. Y Dios aquí dice, maldito sois con maldición, porque toda vuestra generación me habéis robado. Nos acarreamos maldiciones por gusto, si podemos hacer que esa maldición se convierta en bendición. Ahora, hay muerte espiritual y muerte física. Cuando usted no le da a Dios, usted se va muriendo espiritualmente, aunque no lo crea. Entonces, vámonos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1. Le dije que esta palabra es profunda y que no se me esté durmiendo, porque le guste o no le guste, no voy a parar el mensaje hasta lo que el Espíritu Santo me diga.
Yo sé que Ananías y Zafira estaban vendiendo una heredad que a ellos les pertenecía. Y si la heredad era de ellos podían dar lo que ellos querían. Pero lo que sucede muchas veces es que nosotros le queremos dar al Señor para que el hombre nos lo vea, para que el hombre nos aplauda, para que digan que tú ofrendas. Y eso no es así, porque Dios conoce con qué intención lo estamos dando. Y si usted lo da con esa intención, créame, mi hermano, que esa ofrenda no sube ante la presencia de Dios. Esa ofrenda es por gusto, esa ofrenda es vana, ¿verdad? Entonces dice que hubo gran temor porque no se le mintió al hombre sino al Espíritu Santo. No se le puede contristar más al Espíritu Santo. Tenemos que ayudar a nuestra iglesia. Tenemos que comenzar a proveer para la casa de Dios, porque el Señor dice: probadme ahora en esto y haya alimento en mi casa. ¿Qué quiere decir su casa? Su iglesia. Haya alimento en mi casa. Es necesario que ofrendemos, que diezmemos y demos primicia, porque necesita haber alimento en la casa de Dios. Amén. Amén. Ahora nos vamos también a este mismo libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36. Así como hay una maldición, también hay una bendición. Cuando le damos a Dios, dice la palabra: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle que no tarde en venir a nosotros. Bueno, muchos saben esta historia. Sabemos lo que sucedió con Dorcas. Dorcas era una discípula del Señor. Era una mujer que dice la Biblia que abundaba en buenas obras. No solamente hacía obras, sino que ella sobrepasaba las obras. Ella daba en abundancia, en obras y en limosna. No solamente daba a Dios dinero, sino que abundaba también en buenas obras. Y dice la Biblia que llegó un momento en que esta mujer enfermó, como nos puede pasar a nosotros. Pero ¿qué es lo que hizo que Dios se acordase de esta mujer? Lo que ella un día hizo para el Señor. Y estando Pedro en ese lugar, mandaron a llamarlo para que venga a orar por ella. Y podemos darnos cuenta que Dios le devolvió la vida a esta mujer. ¿Por qué? Por las ofrendas que eran recordadas ante Dios por lo que esta mujer hacía. Santo. Si nosotros le damos al Señor, usted no sabe más adelante si nos puede pasar una situación similar y podemos encontrarnos en una cama. Entonces, si nosotros le damos al Señor, eso va a ser recordado arriba. Y como quiera, cualquier hermano se va a mover y va a ir a visitarla, va a orar por usted y Dios le va a dar una nueva oportunidad. Porque se dio cuenta que usted no se fijaba en darle a Dios, que usted se desprendía para darle a Dios, que usted no tenía en cuenta cuánto iba a gastar, si iba a comer. Usted lo que hacía era darle a Dios. ¿Sabe por qué se le da a Dios? Por agradecimiento. Hay que ser recíprocos. Dios nos da la oportunidad de tener poco o mucho, pero Él también nos demanda que le demos a Él por amor, por fe y en agradecimiento de que tanta gente no tiene, pero nosotros hemos tenido. Poco o mucho hemos tenido. Y entonces le podemos dar a Dios. Y nos damos cuenta que esta mujer volvió a la vida. En la ofrenda que usted le dé a Dios ahora, tal vez después de un año le puede volver a dar vida. No se olvide de esta palabra. Es claro que lo que acarrea desobedecer a Dios es sumamente fuerte. Lo primero que vemos es que se pierde la presencia de Dios. Amén. Dios se retira, se aparta y se acarrea maldición. Ahora, no todo está perdido. Hay un deseo de Dios de volverse al hombre, pero este es quien rompe ese pacto. Este es quien le falta, este es quien no le cree a Dios. Dios le promete devolverle la presencia perdida, devolverle la bendición que ha tirado, les reta que lo pongan a prueba, les promete abrirle la ventana de los cielos, una sobreabundancia de bendiciones espirituales, físicas,
eso que me dolió ahorita va a impedir que yo me pierda más adelante. Versículo 11 del libro de Malaquías, capítulo 3, dice así: reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Hay algo que del versículo 7 al versículo 12 se repite 4 veces. ¿Qué es esto? De una manera enfática lo dice. ¿Quién es el que habla? Jehová de los ejércitos. Dios se nombra a sí mismo, lo que les dije anteriormente. Dice la palabra que no habiendo otro más grande por quien jurar, él juró por sí mismo. Esto es una ordenanza directa de Dios a su pueblo para que no tengan ninguna duda. Aquí ese espíritu de duda de darle a Dios se tiene que ir. Yo era una mujer muy incrédula y los que me conocen saben que es así. Pero en el proceso que tuve que vivir todos estos meses, por lo que muchos de ustedes saben, Dios me ha enseñado muchas cosas y más que todo me ha devuelto la fe que un día Satanás me robó. He vuelto a creer lo que un día creía. Pero hay algo que esta noche yo les voy a dar el secreto. Mire que el que predica no tiene que guardarse nada. ¿Sabe qué es lo que a usted le ayuda a salir del fango donde se encuentra? La oración. La oración. Usted, aunque haya fallado mucho a Dios, no se olvide que el que va y confiesa su pecado, Dios le perdona. Le da otra oportunidad. Muchas veces en oración, el que no ora, el diablo se lo devora. Tiene que volver a la oración, donde se encuentre, orar sin cesar, dice la Biblia. No solamente si no puede hacerlo de rodillas, mire, por la misericordia de Dios, en el lugar donde yo trabajo, muchas veces me quedo sola y yo aprovecho ese tiempo que me quedo sola para doblar
Creo que me va a faltar tiempo, pero aquí no estamos apurados, ¿verdad? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Le vamos a poner reloj al Espíritu Santo. Eso es lo que me gusta de esta iglesia, que no le ponen reloj al Espíritu Santo. Es que aquí es lo que habla el Espíritu Santo. Amén. Amén. Fíjate, hermano, antes de seguir en esto, se me viene esto a la mente. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros no nos fijábamos en comprar una java de cerveza, no nos fijábamos en comprar cigarrillos. Bueno, yo no, pero estoy dando un ejemplo general. No nos fijábamos en las mujeres vanidosas como yo era en un tiempo, en comprar maquillaje, comprar la plancha, comprar los tacos, comprar lo mejor. No nos fijábamos ahí. Pero cuando es de darle a Dios, ay, pero es que ahí sí nos fijamos. Eso es un problema. Si nos fijamos ahora en darle a Dios, entonces es que usted y yo no hemos nacido de nuevo. Si le va a lavar al lave, porque aquí Deuteronomio 12:19 dice así: ten cuidado, mira que no lo digo yo, lo dice la palabra. Ten cuidado de no desamparar a levita en todos tus días sobre la tierra. No en una semana, no en un mes, no en unos cuantos días. En todos tus días sobre la tierra. A nosotros al leer los versículos bíblicos siempre le tenemos que leer con despacio, como decía una amiga, despacio, para darnos cuenta y desmenuzar bien lo que dice. A veces leemos de corrido como que estamos apurados. No, aquí dice todos los días sobre la tierra, todos. Entonces, tú debes diezmar y tu levita, en este caso pastor, obrero de congregación, profeta, sea el que sea tu cobertura, no deberá ser desamparado por ti mientras estés bajo su cobertura. Yo no sé si usted me entendió lo que le estuve diciendo. Si usted me entendió, de ahora en adelante no podemos desamparar a la levita que Dios ha puesto en este lugar. Sabemos muy bien que nuestro pastor, y esto no es que él me ha pedido que lo diga así, esto es lo que yo ya había explicado en el estudio bíblico. Si nosotros sabemos muy bien que nuestro pastor en un tiempo tenía su trabajo y esta obra era pequeña, Dios lo sacó del trabajo a tiempo completo y damos cuenta que la obra ha crecido. Ahora, mire lo que dice acá: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Dios no te dice, pregunta al levita, o sea al pastor, ¿qué hará con el diezmo? Sino traed el diezmo a mi alfolí y hay alimento en mi casa, o sea en la iglesia. Tu pastor debe sostenerse del diezmo. Por eso el Señor dice, hay alimento en mi casa. No porque Dios necesite nuestro dinero, sino porque ha puesto un ángel que nos guía y nos cubre en oraciones, ruegos, súplicas, y nos amoneste cuando sea necesario. Y nosotros debemos cumplirle al Señor con sostenerlo. No le cumplimos al hombre, le cumplimos a Dios con sostenerlo, porque Él no tiene un trabajo donde tiene su sueldo fijo. Él tiene que vivir de lo que Dios da en este lugar, pero para eso no debemos ser apretados ni ¿cómo crees cuando? Coñones así. Tenemos que dar, porque de ahí también se saca la parte para que Él pueda ser bendecido, ¿verdad? Ahora, escuche bien, no vamos a andar cuestionando. Nosotros no somos auditores, ese título no tenemos. ¿Qué vamos a decir? ¿Puedo venir de la contabilidad? Déjame ver las facturas en que han gastado lo que he dado. Mira que he dado tanto. Usted y a mí, en otras palabras, y discúlpame que se lo diga, no nos importa lo que el pastor decida hacer con el dinero que tiene. Porque si Él administra el dinero bien o mal, eso ya es asunto de Él con Dios. Ahora, nosotros sabemos que en nuestro caso eso no es así. Sabemos que aquí las cuentas son claras y transparentes. Por eso es que vemos que Dios se muestra, se desciende su presencia cada noche más, ¿verdad? De ahora en adelante, si Dios nos bendice y tenemos un quintal de arroz, entonces vamos a sacar unas libras y lo vamos a traer a la casa de Dios. Porque si usted come, su pastor también
usted, sino que ora a Dios y la lengua se cansa y necesita tomar agua y ora y ora y ora, pero nosotros que somos cabezones, rebeldes y no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Nos cubre en oración, y la oración de su pastor es la que a muchas veces es escuchada al cielo y ha impedido que usted y yo nos apartemos totalmente del reino. Como quiera, Dios nos ha vuelto a traer. Aunque sea la puerta de dolor, aunque sea la de la mecha, te ha vuelto a traer por la oración de tu pastor. De ahora en adelante no lo vamos a desamparar. Y él no me ha dicho nada, pero el Espíritu Santo sí está hablando aquí que tenemos que darle aquí a su casa. Tiene que haber alimento en su casa. ¿Ok? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todavía me falta. Así que tengan paciencia. No estamos apurados, ¿verdad? No. Todo continúa. Amén. Amén. Postura de Jesús ante el cumplimiento del tiempo, Nuevo Testamento. Esto no es cosa del antiguo. Esto no pasó en la ley nada más. Muchos dicen, es que cuando Cristo murió, ya ahí todo sacrificio lo tuvo el Señor. Y el Señor no me pide sacrificio. Yo ya no tengo que darle nada al Señor porque el Señor todo lo provee. Y es verdad, me provee todo. Pero dice la Biblia que Jesús vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces lo que se decía del diezmo y de la ofrenda y de las primicias en el Antiguo Testamento, Jesús vino a cumplirla. Dice la Biblia también que Él pagó el tributo al César. Que cuando le preguntaron de quién es esta moneda, de quién es la inscripción, porque sabemos que siempre querían tentarle, buscaban cómo tentarle, pero el Señor tenía una sabiduría muy grande que los dejaba con la boca abierta a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes de aquel lugar, de aquel tiempo, y le decían, miren, ¿de quién es la cara de la moneda? Del César. Entonces con su sabiduría dice, pues denle al César lo que tienen que darle al César, pero no se olviden que tienen que darle a Dios también lo que es de Dios. Amén. Ahora, cuando el Señor no tenía, y es uno de los milagros que me asombra de la Escritura, es que le dijo a Pedro que vaya al mar. Y le decía, aquí tengo, lo que pasa es que tengo hartísimos versículos que me va a poner a madrugar. Y que quiero resumírselos con lo poco que me acuerdo. Ya, dice la Biblia que lo mandó a Pedro y que le dice que estos hombres que cobraban el impuesto, le cobraban el impuesto a los extraños, más a sus hijos no les obligaban a pagar los impuestos. Pero dice la Biblia que Jesús, para no contender con ellos, porque el evangelio no es para contender, le cogió y le dijo a Pedro, anda al mar, y el primer pez que encuentres, que pesques, abre la boquita y encontrarás ahí una moneda, un talento, y ve, paga por ti y por mí. Dios lo cumplió, Dios lo dio, y usó un animal para coger dinero. Él usa lo que quiere usar para que usted vea que es un Dios de milagros, que es un Dios que hace sobrenaturales cosas. Así que si en algún momento tiene una revelación y le dice algo loco al Señor, anda y haz esto, y ahí vas a encontrar tal cosa, hermano, así va, con ojos cerrados, porque ahí va a encontrar lo que usted está necesitando. Usted no tiene a veces para comer, usted no tiene a veces para pagar la agüita, para pagar la energía, para pagar el colegio, para comprar útiles, no tiene con qué. Pero el Señor le dice, haz esto, usted vaya corriendo, y ahí está la provisión. Gloria a Dios. Mateo 23:23. Esta palabra está fuerte, pero igual lo alaba, ¿ok? Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia
de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Diezman el eneldo, el comino, la menta, pero se les olvida la misericordia, la justicia y la fe. Y tenían que hacerlo de acá sin dejar de hacerlo otro. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que hay que darle a Dios, pero también tenemos que darlo con justicia, con misericordia y con fe. También recordamos el episodio en el cual estaban llevando las ofrendas y nos damos cuenta que era una viuda. Esto ya me lo sé, Estefanía, sí, ya se lo sabe, pero se nos olvida. La viuda, dice la Biblia, que dio 2 blanquitas. 2 blanquitas en nuestros tiempos son 2 centavos. La viuda estaba dándole al Señor 2 centavos, más los escribas y los fariseos estaban dando de lo que les sobraba y se jactaban: Señor, yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 3 veces oro 3 veces al día, o ayunos y no sé qué y no sé cuánto. Mas el Señor vio con agrado la ofrenda de la viuda, porque aunque era poco, era lo único que ella tenía, y más que eso, lo dio de corazón. Entonces ahí sí tenemos de Dios el que Él captamos la atención de Dios. No nos olvidemos de lo que Dios vio en Abel. Vio una ofrenda que era agradable ante Él y captó la atención. Entonces de ahora en adelante, cuando vengamos al alfolí, tenemos que venir de tal punto que captemos la atención de Dios, y que aunque nosotros tengamos lo último, lo único, que para mañana no haya para el bus, no haya para el pasaje, no haya para nada, pero yo le di a Dios lo que le corresponde a Él. Volvemos justamente a donde empezamos, ¿verdad? La actitud correcta de Abel al diezmar y ofrendar es la que complace al Padre, regocija al Hijo y llena de alegría al Espíritu Santo. Justicia se cumple con la justicia al diezmar. Se hace misericordia a los que trabajan en la casa del Padre y se le es fiel a Dios. Romanos 15, capítulo 15, versículos 26 a 27. Romanos 15, capítulo 26-27. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Usted me está entendiendo lo que está diciendo en este pasaje, que si nosotros disfrutamos de las bendiciones espirituales, también nosotros debemos bendecir con la provisión material, ¿ok? Eso no debemos de olvidarnos. La Biblia nos habla incluso que las ofrendas eran mucho mayor a los diezmos, que tal punto hubo un episodio en el cual dice que ya los discípulos no querían que traigan más ofrendas porque era mucho lo que traían, era demasiado. La gente vendía propiedades, la gente vendía, se despojaba de terrenos, casas, de todo, pero ellos estaban agradecidos de que Dios haya levantado hombres de Dios que le ayudaran en un tiempo donde estaban endemoniados, donde estaban enfermos, en un tiempo donde no encontraban salida. Dios usó a hombres usados por el Espíritu Santo, los usó, y ellos en agradecimiento a eso, si estos hombres le proveyeron las cosas espirituales, entonces a ellos les correspondía proveer las materiales, porque ellos vivían para Dios, ellos no trabajaban en más cosas que para Dios. Dice la Biblia que se preocupaban en el ayuno, en la palabra, y para otras cosas llamaban a personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que atiendan las mesas. Por eso los que aquí cocinan y hacen las actividades, no piensen es que yo solamente estoy en la cocina. Dice la Biblia que personas llenas del Espíritu Santo estaban en las mesas. Ya voy a terminar, tenemos un poquito más. ¿Quiénes debían diezmar? Algunos sostienen que no solamente el pueblo de Israel debe diezmar, sino también la iglesia, argumentando que el diezmo es un principio bíblico. Nada nuevo dijo Jesús sobre el diezmo, solo cumplió con lo que era justo y reconfirmó el profeta Malaquías en la carta del desconocido a los hebreos. Se recuerda el diezmo
devolvió la vida. Tiene una promesa de abundancia. Dios dice que nos bendecirá sobreabundante abriendo la ventana de los cielos. Tiene una promesa de reprender al devorador. Si el devorador